y a un descubrimiento sorprendente en Hyde Park. La densa niebla de octubre cubría Londres, amortiguando el lejano sonido de los cascos sobre el adoquín y los débiles gritos de los barqueros del Támesis. La mañana era de esas particularmente lúgubres, donde ni siquiera las farolas de gas de la ciudad podían penetrar la penumbra. Me había acomodado en mi silla del 221 Bytes de Baker Street, con el periódico en la mano, cuando vi a Holmes recostado en el sofá, con sus largos dedos entrelazados y su mirada penetrante perdida en la intrincada yesería del techo. En esos momentos de silencio que a menudo me sentía intranquilo, pues Sherlock Holmes nunca estaba del todo tranquilo. Si no hablaba, sin duda, su mente estaba construyendo elaboradas teorías sobre fundamentos invisibles. A la paz de la mañana se vio interrumpida por el sonido de pasos apresurados en la escalera. Un momento después, la puerta se abrió de golpe, revelando al inspector Lestrade de Scotland Yard, con su rostro delgado, inusualmente animado. Su abrigo estaba húmedo por la niebla exterior, y su sombrero, que se había quitado apresuradamente, estaba aferrado en una mano. «Holmes», dijo sin preámbulos, «tenemos un caso muy singular». Holmes ladeó levemente la cabeza. «Por favor, Lestrade, ilumínenos». Empezaba a temer que el crimen se hubiera tomado un descanso. Lestrade frunció el ceño, pero no mordió el anzuelo. «Han encontrado un cadáver en Hyde Park, Pero eso no es lo extraño», Holmes exhaló. «Cadáver no es ninguna novedad en Londres, Lestrade. Dígame qué le interesa, o si no volveré a mis estudios». Lestrade dio un paso adelante. «El cuerpo desapareció, Holmes. Eso bastó para despertar mi interés. Dejé el periódico». «¿Desapareció?». Lestrade asintió con expresión sombría. «Un agente de patrulla encontró el cuerpo de un hombre al amanecer de mediana edad, bien vestido, sin señales de forcejeo. Pero para cuando llegó Scotland Yard ya no es». Holmes se puso de pie con repentina energía. «Ahora sí que tenemos algo». Tomó su abrigo del perchero cercano. «Watson, su sombrero. Nos vamos enseguida». Lestrade parpadeó. «¿Aceptarás el caso entonces?». Holmes sonrió con sorna. «Lestrade, me presentas un cadáver que se niega a quedarse quieto. ¿Cómo podría no hacerlo?». La niebla se había espesado para cuando llegamos a Hyde Park, envolviéndose en los árboles como brazos espectrales. El agente que descubrió el cuerpo estaba nervioso junto a un par de sus colegas, que ahora custodiaban el mismo lugar donde se había visto el cadáver por última vez. El suelo estaba húmedo y el olor a tierra mojada flotaba en el aire. Holmes se agachó y examinó el césped con atención. Pasó los dedos enguantados por el suelo, con expresión impasible. «Describa el cuerpo», le indicó al agente. El joven tragó saliva. «Un caballero, señor, bien vestido, traje oscuro, botas lustradas. No vi sangre. Parecía que acababa de entumbarse y morir». Holmes murmuró en voz baja. «Fascinante». Me agaché a su lado. «Huellas». Holmes señaló una leve huella en la tierra húmeda. «Sí, Watson, pero no del hombre en sí». Sus dedos trazaron el contorno de algo apenas visible en el barro. «Más bien, las marcas de quienes lo movieron». Lestrade, que estaba cerca, frunció el ceño. «¿Estás seguro de que lo trasladaron?». Holmes se puso de pie, frotándose las manos. «El cuerpo fue encontrado aquí, pero no hay señales de forcejeo ni huellas que indiquen que un hombre se desplomó inesperadamente. Eso nos dice dos cosas. Primero, fue colocado aquí post-mortem. Y segundo, se enderezó con la mirada fija en Lestrade. Quien lo movió fue cuidadoso. Mucho cuidado». Lestrade se cruzó de brazos. «¿Pero por qué? ¿Quién roba un cadáver en la escena de un crimen?». Holmes echó un vistazo al parque envuelto en niebla,
con la mente ya perdida, alguien que no desea que el cuerpo se encuentre en este lugar. Se volvió hacia la gente. Reconoció al hombre en el joven oficial. Dudó. No, señor Ampero. Revisé sus bolsillos antes de correr a reportarlo. Holmes arqueó las cejas con interés. Y el agente metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de pergamino. Esto estaba en su abrigo. Holmes tomó la nota y la levantó a contraluz. Escrita con una letra elegante pero apresurada, estaba la siguiente frase: Drury Lane. Medianoche ven solo Lestrade. ¿Masculló una maldición, Drury Lane? Ese es el distrito de los teatros. ¿Por qué demonios tendría un muerto una reunión allí? Holmes se limitó a sonreír. Eso, Lestrade, es precisamente lo que pretendemos averiguar. Era tarde cuando llegamos a Drury Lane. Las farolas de gas proyectaban sombras largas y parpadeantes sobre las estrechas calles. Holmes nos guió con su determinación característica, su mirada penetrante, escudriñando cada puerta y a cada transeúnte. Cuando nos acercábamos a la entrada de una pequeña casa de huéspedes, una casera con aspecto nervioso nos recibió en la puerta. ¿Estás aquí por el cuerpo entonces?, preguntó en voz baja. Sentí un escalofrío de inquietud. ¿Otro cuerpo? La mujer se retorció las manos. Bueno, supongo que es el mismo. La expresión de Holmes se agudizó. Explícate. La casera dudó un momento, pero luego nos indicó que la siguiéramos adentro. Nos condujo al recibidor, donde, junto a la escalera, yacía el cuerpo de un hombre bien vestido. El mismo cuerpo. Lestrade inhaló profundamente. Es el Andy. Un paso adelante, y me arrodillé junto al cadáver, con el pulso acelerado. No hay duda, es el mismo hombre que desapareció de Hyde Park. En los ojos de Holmes brillaron con algo peligrosamente cercano a la satisfacción. Entonces, caballeros, debemos preguntarnos, ¿quién quiso que se encontrara aquí? Siguió un tenso silencio. Lestrade exhaló. Alguien nos está tomando el pelo. Holmes sonrió levemente. En efecto, y me encanta el buen juego. La desaparición y la primera pista. Nos encontrábamos en el pasillo tenuemente iluminado de la pensión de Drury Lane, con el cuerpo del hombre desaparecido tendido inquietantemente a nuestros pies. El mismo cadáver que había desaparecido de Hyde Park esa mañana yacía ante nosotros una vez más, como depositado por manos invisibles. Holmes se agazapó junto a él, observando con atención cada detalle con una precisión casi quirúrgica. Lestrade, de pie, rígido detrás de él, se frotó la frente con frustración. Bueno, se lo diré sin rodeos, murmuró el inspector. No me gusta Holmes. No levantó la vista. Una observación astuta. Lestrade. Lestrade frunció el ceño. Anda ya, Holmes. Este no es un caso normal. Encontramos un cadáver. Desaparece. Horas después, aparece en una zona completamente distinta de la ciudad. Se cruzó de brazos. ¿Cómo lo explica? Holmes finalmente se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. La explicación, Lestrade, es tan simple como metódica. Señaló el cuerpo. Alguien lo movió. La pregunta es, ¿por qué? Me arrodillé junto al cadáver y comencé un minucioso examen médico. El elegante traje del hombre estaba intacto, salvo por un botón desabrochado del chaleco. No presentaba heridas evidentes, ni signos visibles de violencia, tal como lo habían encontrado en Hyde Park. Holmes se golpeó la barbilla con los dedos. Watson, ¿cuál es su opinión profesional? Presioné la muñeca del hombre con los dedos, notando la rigidez de sus extremidades. El rigor mortis está instalando, pero es más temprano de lo esperado. Frunchi el sino. Frío del que debería. Lestrade arqueó una ceja. ¿Hace más frío? Si de verdad murió anoche, su cuerpo aún debería conservar algo de calor. Pero esto, señalé el cadáver, es como si hubiera estado expuesto a un frío
sobrenatural. A los ojos de Holmes brillaron. Excelente, Watson. And Lestrade frunció el ceño. No veo cómo eso nos ayuda. And Holmes exhaló, con un tono divertido en la voz, porque nos dice que este hombre no fue abandonado en Hyde Park inmediatamente después de su muerte. Su cuerpo fue almacenado primero en algún lugar. Lestrade parpadeó. ¿Almacenado? ¿Te refieres a que alguien encerró a un muerto antes de arrojarlo a Hyde Park? Holmes asintió lentamente. Exactamente. Y si podemos determinar dónde lo tenían, empezaremos a entender quién quería que lo encontraran. Anne Lestrade se pasó una mano por el pelo ralo. ¡Al diablo, Holmes! Esto se está convirtiendo en un maldito rompecabezas. Anne Holmes volvió la mirada hacia el cadáver. Un rompecabezas, sí hay, pero uno con solución. La casera, la señora Finch, nos observaba nerviosa mientras nos incorporábamos tras examinar el cuerpo. La pequeña sala a la que nos había conducido era estrecha y estaba tenuemente iluminada. La chimenea apenas proyectaba suficiente luz para mantener a raya las sombras. Anne Holmes la observó un momento antes de hablar. Señora Finch, tengo entendido que encontró el cadáver esta noche. A la mujer asintió, retorciéndose las manos. Ese sí. Señor Anne, justo antes de las 7. Solí barrer las escaleras, y allí estaba, tirado en mi puerta. Se estremeció. Me dio un susto. Sí. Holmes juntó los dedos. ¿Oyó o vio algo inusual antes de encontrarlo? La señora Finch dudó. Bueno, algo había pasado. El Lestrade se inclinó hacia adelante. Continúan la casera. Se humedeció los labios. Como una hora antes de encontrar el cuerpo, oí algo. Afuera. Una carreta, creo. Solo por un momento, y luego, fue como si alguien hubiera dejado caer un bulto pesado. Holmes asintió con aprobación. ¿Quizás un cadáver depositado? Lestrade entrecerró los ojos. Así que alguien lo colocó aquí a propósito. Holmes sonrió levemente. ¿Alguien que deseaba que lo encontraran? La señora Finch dudó de nuevo. ¡Ay! ¡Algo más! Holmes levantó una ceja cuando salí. Continuó en voz baja. Creí ver a alguien observándome desde el otro lado de la calle solo por un instante. Un hombre, parado en el callejón. El Lestrade frunció el ceño. ¿Viste su cara? Ella negó con la cabeza. No, señora, solo una sombra. Pero era como si quisiera asegurarse de que encontrara el cuerpo. Holmes se volvió hacia mí con expresión indescifrable. Watson, parece que no tenemos un misterio, sino dos. No solo debemos determinar quién era este hombre, sino también quién deseaba que lo encontraran y por qué. Suspiré. ¿Cómo propones que empecemos? Holmes sonrió con suficiencia. Siguiendo el rastro, antes de que se enfríe. Al salir, Lestrade agarró el brazo de Holmes. Mira, Holmes, sé que disfrutas de estos juegos, pero estamos liados. Holmes arqueó una ceja. ¿Desaprueba nuestra manera de actuar? Lestrade exhaló bruscamente. No me gustan los misterios que se desarrollan como historias de fantasmas. Es antinatural, Holmes. Cuerpos en movimiento, mensajes dejados atrás. Parece como si alguien estuviera jugando con nosotros. La mirada de Holmes se agudizó. Asegurémonos de ser nosotros quienes resolvamos el juego, en lugar de seguirle el juego. Anne Lestrade se cruzó de brazos. ¿Y si tengo mis propias ideas sobre este caso? Holmes sonrió con suficiencia. Entonces, acepto el reto, inspector. Por un momento, Lestrade pareció a punto de discutir, pero luego, simplemente suspiró. «Sí, acuerdo, pero recuerde lo que le digo, Holmes. Esta vez no me voy a quedar de brazos cruzados». Holmes asintió con aprobación. «Bien, Anne. Entonces veremos quién llega primero a la verdad». Observé su intercambio con interés. Era raro que Lestrade se impusiera de esa manera, pero al hacerlo, sin saberlo, había caído en el método de Holmes.
convertir el caso en una competencia, y si había algo que apasionaba a Sherlock Holmes, era la emoción de demostrar que tenía razón al salir de Drury Lane. Holmes se volvió hacia mí. Watson, ahora tenemos 2 puntos de interés. El primero es Hyde Park, donde fue depositado el cuerpo. El segundo es donde quiera que estuviera almacenado antes Frunchi el Sino. ¿Y cómo piensas encontrar ese lugar? Holmes sonrió. Pasc, solo necesitamos observar el estado del cuerpo, su temperatura, la ausencia de descomposición. Esto nos indica que estuvo guardado en un lugar frío. Lestrade, que había estado escuchando, frunció el ceño. ¿Una morgue? Holmes negó con la cabeza. No. Si hubiera estado guardado en una morgue de la ciudad, alguien lo habría notado. Pero un lugar privado, quizás un almacén o una nevera. Sí que es una posibilidad, suspiré. ¿Por dónde empezamos? Holmes se ajustó el abrigo y paró. Un coche de punto, haciendo las preguntas adecuadas a la gente adecuada. Al subir al carruaje, sentí una extraña inquietud. El misterio del cadáver errante se intensificaba, y tuve la clara impresión de que solo estábamos al principio de un juego mucho más grande y peligroso en Holmes. Sin embargo, se limitó a sonreír. En la noche es joven, Watson. ¿Why la casa? De comenzar un segundo cadáver y un nuevo sospechoso. Las calles de Londres estaban densas de niebla mientras Holmes, Lestrade y yo nos dirigíamos al depósito de cadáveres de la ciudad, donde habían llevado el cuerpo de Drury Lane. Misterio se había vuelto cada vez más desconcertante. Lo que había comenzado como una sola muerte se había convertido en algo mucho más complejo. Lestrade se sentó frente a nosotros en el carruaje, con los brazos cruzados y una expresión de franco escepticismo. «Nos está dando vueltas, Holmes. Un cuerpo se traslada de Hyde Park a Drury Lane, y ahora me dice que estaba almacenado en algún punto intermedio». Holmes, que había estado mirando por la ventana, se volvió hacia él con cierta diversión. «Lestrade, si el crimen fuera tan lineal como usted desea, me quedaría sin trabajo». Lestrade frunció el ceño. «No me refería a eso». Holmes juntó los dedos. «Entonces, permítame plantearle una pregunta. Si nuestra víctima murió antes de ser trasladada a Hyde Park, y si su cuerpo mostraba signos de frío inusual, ¿dónde esperaría encontrar respuestas?» Lestrade dudó y luego refunfuñó. «¿En algún lugar con acceso a refrigeración?» Holmes asintió con aprobación. «Exactamente. Y si no me equivoco, pronto tendremos la prueba Frunchi el Sino». Holmes simplemente sonrió. La morgue de la ciudad de Londres era un lugar sombrío y estéril, donde el olor a antiséptico apenas disimulaba la presencia latente de la muerte. El jefe de la funeraria, un hombre enjuto llamado Dr. Elliot Graves, nos recibió con un gesto profesional. «Están aquí por el cadáver de Drury Lane», dijo, mientras nos conducía a una fría sala de reconocimiento. «Un caso muy peculiar, caballeros». Holmes le hizo un gesto para que continuaran. Graves se detuvo junto al cadáver cubierto y cruzó los brazos. «La causa de la muerte no es evidente de inmediato. No hay heridas ni signos de forcejeo». Sin embargo, levantó la sábana, revelando el rostro pálido del hombre. Su temperatura corporal era mucho más baja de lo esperado al llegar. Casi como si hubiera estado congelado. Lestrade exhaló bruscamente. «¿Congelado?» Di un paso adelante y examiné el cuerpo yo mismo. La piel aún conservaba una rigidez antinatural, la que solo la exposición prolongada al frío extremo podía causar. Holmes se inclinó ligeramente. «Dígame, doctor Graves, ¿había alguna marca en el cuerpo?» El funerario asintió. «Sí, en efecto». Giró con cuidado la muñeca del hombre, dejando al descubierto una leve marca de presión, como si le hubieran atado algo. Los ojos de Holmes brillaron. Como sospechaba, la paciencia de Lestrade se había agotado. «Ya basta de acertijos, Holmes.
Dilo sin rodeos en Holmes. Se enderezó, y su voz adquirió ese tono nítido y decidido que yo había llegado a asociar con sus grandes deducciones. Este hombre fue atado en algún momento después de su muerte, probablemente suspendido de plasma, y el frío anormal sugiere que lo mantuvieron en una nevera antes de trasladarlo a Hyde Park. A los ojos de Lestrade se abrieron ligeramente. Una nevera. Holmes asintió. Sí, de esos que se usan para guardar productos perecederos, o en este caso, un cadáver. Exhalé. Entonces, alguien quiso conservar el cuerpo antes de trasladarlo. Holmes se volvió hacia Lestrade. ¿Y qué nos dice eso? Lestrade dudó. Pero entonces comprendió. Significa que quien lo mató tenía una razón para retrasar el descubrimiento. Holmes sonrió. Exactamente. Lo que significa que el crimen no fue un acto impulsivo, sino premeditado. Lestrade se rascó la barbilla. Así que estamos tratando con alguien que tenía acceso a una nevera, los medios para transportar un cuerpo por todo Londres y el deseo de montar la escena. Holmes asintió con aprobación. Estás pensando como un detective. Lestrade frunció el ceño. No me trate con condescendencia, Holmes. Holmes sonrió con suficiencia. Ni se me ocurriría con nuestro nuevo conocimiento. Abandonamos el depósito de cadáveres y nos dirigimos a los almacenes situados a lo largo del Támesis, donde funcionaban numerosas casas de hielo. Para conservar los cargamentos de carne y pescado, Lestrade había tomado la iniciativa, hablando con varios estibadores mientras Holmes y yo observábamos los alrededores. El aire estaba impregnado de un intenso aroma a salmuera, y el lejano sonido de las olas, rompiendo contra los muelles, llenaba el silencio entre nuestras conversaciones. Después de casi una hora, Lestrade regresó con una expresión que mezclaba frustración y triunfo. Bueno, tenía razón sobre la nevera, Holmes. Uno de los vigilantes nocturnos informó de algo extraño. A los ojos de Holmes brillaron. Continúa. Lestrade sacó un pequeño libro de contabilidad y lo abrió. Según los registros, hace 2 noches se recibió un envío privado de hielo en Westminster Ice Storage. Pero aquí viene lo curioso. El envío no era de productos perecederos. Arqué una ceja. ¿Y entonces, para qué era? La expresión de Lestrade se ensombreció. Una caja de madera, lo suficientemente grande como para que cupiera un cuerpo dentro. Inhalé profundamente. La voz de Holmes era un susurro de satisfacción. Ahora sí que vamos por buen camino. Llegamos a Westminster Ice Storage justo cuando la niebla vespertina llegaba desde el río. El almacén era una estructura imponente, con el interior helado por los enormes bloques de hielo apilados a lo largo de las paredes en el capataz. Un hombre corpulento, llamado Henry McAllister, nos recibió en la entrada con expresión cautelosa. ¿Están preguntando por la caja? Lestrade dio un paso al frente. ¿Sabías que era sospechoso? McAllister asintió en sí. El tipo que alquiló el espacio estaba nervioso. No quiso dar su nombre real y pagó en efectivo. Holmes intervino. Descríbelo. McAllister dudó. De mediana edad, bien vestido, pero no un caballero. Más bien un hombre de negocios en apuros. Tenía una cicatriz cerca del ojo izquierdo. Lestrade entrecerró los ojos. Eso coincide con la descripción de Samuel Arkwright. Fruncí el ceño. ¿Quién es Arkwright? Lestrade exhaló. Es un inversor con mala reputación. Ha tenido problemas a lo largo de los años. Pero la cuestión es, volvió. Holmes. Arkwright tenía tratos con Reginald Wexley. Sentí un escalofrío. El hombre que fue asesinado, Lestrade asintió. Y ahora Arkwright está moviendo cadáveres en las neveras. Holmes sonrió levemente. Entonces creo que ya tenemos planeada nuestra próxima visita. Al salir del almacén,
La caja había adquirido una forma innegable en un cuerpo. Conservado en hielo, había sido deliberadamente escenificado. El hombre responsable de alquilar la nevera fue Samuel Arkwright, un socio de la primera víctima, Wexley. El patrón sugería un crimen más grave que un solo asesinato. Anne sugería una conspiración al subir al carruaje. Me volví hacia Holmes. ¿De verdad cree que Arkwright es nuestro asesino? Holmes exhaló, no necesariamente, Watson. Pero sabe mucho más de lo que deja ver Lestrade. Apretó la mandíbula. Entonces, hagámoslo hablar. Holmes sonrió. En efecto, y con eso nos dirigimos hacia la siguiente pieza del rompecabezas, sabiendo muy bien que apenas estábamos empezando a desentrañar el verdadero misterio detrás del cadáver. Errante 4. Los secretos de Samuel Arkwright. El coche de caballos traqueteaba por las brumosas calles de Londres mientras nos dirigíamos a la residencia de Samuel Arkwright. El aire olía a piedra húmeda y humo de carbón, y las farolas de gas centelleaban como centinelas espectrales contra la niebla que se extendía al Lestrade. Se sentó frente a Holmes y a mí, hojeando su cuaderno con el ceño fruncido. Repasémoslo. Tenemos 2 muertos en Wexley y nuestro cadáver misterioso. Y ahora tenemos a Samuel Arkwright alquilando un espacio en una nevera para esconder un cuerpo. Cerró el cuaderno de golpe. ¿Y cuál es su papel en todo esto? Holmes, reclinado en el asiento con sus largos dedos entrelazados, se limitó a sonreír. Eso es precisamente lo que pretendemos preguntarle. Anne Lestrade exhaló bruscamente. No me gusta esto, Holmes. Algo no cuadra. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y por qué Lestrade? Lestrade dudó. Porque Arkwright es un cobarde. Arqué una ceja. Un cobarde. Lestrade asintió. Es un conspirador, sí, pero no tiene agallas para asesinar. Es de los que sobornan y chantajean, no de los que matan. A los ojos de Entonces, si no mató, ¿por qué esconde el cuerpo? Lestrade masculló una maldición. Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Anne Holmes se golpeó la rodilla con los dedos. El carruaje aminoró la marcha y, al pisar la acera, contemplé la residencia de Arkwright, una casa adosada, modesta pero bien cuidada, escondida en una zona más tranquila de la ciudad. No era el hogar de un hombre ahogado en riquezas, sino de alguien que había aprendido a vivir bajo el escrutinio de la clase alta. Holmes miró a Lestrade. ¿Vamos? Lestrade llamó con fuerza, y tras una larga pausa, la puerta se abrió. Mayordomo, rígido y cauteloso, nos observaba. El señor Arkwright no recibe visitas. Lestrade lo empujó con aire de autoridad. El mayordomo pareció escandalizado, pero Holmes simplemente lo siguió, con su mirada aguda ya escaneando el interior. Yo, como siempre, me quedé atrás, preparándome para lo que estaba por venir. Samuel Arkwright no era el hombre que esperaba que fueran. Lo encontramos en su estudio, recostado en un sillón, con una copa de brandy temblando en la mano. Su rostro estaba demacrado, su traje, antes impecable, ligeramente desaliñado. No parecía un hombre en la cima de sus planes, sino uno al borde del desastre. Apenas nos miró al entrar. Lestrade murmuró, tomando un sorbo lento de su bebida. Y Toan, su mirada se dirigió a Holmes. Me preguntaba cuándo vendrías. Holmes sonrió levemente. ¿Nos esperabas? Arkwright soltó una risa seca. Claro, un cuerpo desaparece, aparece de nuevo, y entonces alguien empieza a susurrar mi nombre. ¿Cuánto tardaste en encontrar la nevera? Lestrade dio un paso al frente con voz firme. Ya pasamos de eso, Arkwright. Alquilaste un espacio para guardar un cadáver. Dinos por qué. Arkwright exhaló lentamente, dejando su vaso con cuidado. Porque me lo ordenaron. Siguió un silencio. A la expresión de Holmes permaneció indescifrable. ¿A quién?
¿Quién? Arkwright dudó. La paciencia de Lestrade se estaba agotando. Maldita sea, hombre, responde. Arkwright se estremeció y se frotó la cara con una mano. No lo sé. Lestrade parpadeó. ¿No lo sabes? Arkwright soltó una risita forzada. Ese es el problema, ¿no? Recibí un mensaje, igual que Wexley. Holmes entrecerró los ojos. Explíqueme. Arkwright dudó. Luego metió la mano en su escritorio y sacó un pergamino doblado. Lo arrojó sobre la mesa Holmes. Lo recogió y lo desdobló. Las palabras, garabateadas con tinta oscura, eran sencillas, pero escalofriantes. El pasado no se entierra. La deuda no se paga. Lestrade masculló una maldición. Otro maldito mensaje. Holmes le dio la vuelta a la nota, inspeccionando los bordes. ¿Y cuándo recibió esto? Arkwright tragó saliva. Tres noches. Sentí un escalofrío. La noche antes de que apareciera el cuerpo en Hyde Park. Holmes asintió, pensando a toda velocidad. ¿Y qué hiciste? Arkwright exhaló bruscamente. Hice lo que me dijeron. Las instrucciones llegaron después de dejar espacio libre en la nevera. No hacer preguntas y esperar a Lestrade. Frunció el ceño. ¿Y obedeciste? Arkwright soltó una risa sin humor. ¿No lo harías? Mira a Wexley. En cuanto recibí la carta, supe que me estaban avisando. Si me negaba, sería el siguiente. Holmes lo observó un momento. ¿De verdad no tienes ni idea de quién está detrás de esto? Arkwright dudó. Tengo una sospecha. Lestrade se enderezó. Continúan. Arkwright se humedeció los labios. Creo que es Blackwood. La habitación cayó en un pesado silencio. Sentí que se me cortaba la respiración. Blackwood. Arkwright asintió, con la voz más baja. Tiene que serlo. Era el único con razón. El único con derecho a volver. Lestrade apretó la mandíbula. Edwin Blackwood ha muerto. Arkwright soltó una risa hueca. También lo era el hombre de Hyde Park. Eso no le impidió volver, ¿verdad? La expresión de Holmes permaneció indescifrable. ¿Crees que es Blackwood? Arkwright se pasó una mano por el pelo. Lo que yo crea no importa. El hombre está muerto, sí, pero alguien está usando su nombre, y eso significa que quieren que lo creamos. Holmes golpeó la nota con un dedo. Lo que significa que la verdadera pregunta es por qué Lestrade se frotó las sienes. Así que tenemos el nombre de un muerto usado para aterrorizar a antiguos socios, un cadáver desaparecido que reapareció, y ahora Arkwright, quien afirma que lo obligaron a hacer esto. Suspiró profundamente. Holmes, dime que ves una solución. Holmes sonrió levemente. Oh, ya veo el camino, Lestrade. Pero aún no conocemos al verdadero artífice de este juego. Lestrade frunció el ceño. ¿Y cómo lo hacemos? Holmes dobló la nota y se la metió en el abrigo forzándolos. Arkwright se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Holmes se giró hacia la ventana, observando la niebla. Le dieron instrucciones. Ahora le daremos algunas de las nuestras. Fruncí el ceño. ¿Qué sugieres? Holmes sonrió y había algo casi peligroso en su expresión. Hicimos creer al cerebro que su plan funcionaba y luego sus ojos brillaban. Le pusimos una trampa. Gambit, de Uban Holmes y el hombre en la sombrasla. Niebla se aferraba a las calles iluminadas por gas mientras regresábamos al 221 Bytes de Baker Street. Las revelaciones de nuestro encuentro con Samuel Arkwright se arremolinaban en mi mente como la niebla que nos rodeaba. La idea de que alguien, posiblemente el propio Blackwood u otra figura misteriosa, estuviera orquestando una campaña de miedo y manipulación, era inquietante. Lestrade caminaba junto a nosotros, con una frustración palpable. Holmes, dígame la verdad. ¿Cree que Blackwood está vivo? Holmes no perdió el paso. Lo que yo crea, Lestrade, es irrelevante. Lo que importa es que alguien quiera que usted lo crea. Lestrade
frunció el ceño. ¿Entonces estamos persiguiendo a un fantasma? Holmes esbozó una sonrisa cómplice. Un fantasma que deja cuerpos muy reales a su paso. La cálida luz de nuestra sala contrastaba marcadamente con el frío del exterior. Holmes se dirigió a su escritorio. Tomó una hoja de pergamino en blanco, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir en me. Incliné hacia adelante. Holmes, ¿qué haces? No levantó la vista, emitiendo una respuesta. Anne Lestrade frunció el ceño. ¿A quién? Holmes terminó la carta con un gesto florido, la selló y la levantó a contraluz. Para nuestro misterioso titiritero. Anne Lestrade parecía exasperado. ¿Y cómo, por favor, piensa entregarle una carta a un hombre que ni siquiera sabemos que existe? Holmes sonrió con suficiencia, asegurándome de que llega a las manos adecuadas. Se volvió hacia mí. Watson, tenga la amabilidad de leer en voz alta el mensaje que encontramos en el escritorio de Arkwright. Recuperé el trozo de papel y leí: el pasado no se entierra, la deuda no se paga. Holmes asintió. Aquí está mi respuesta. Tomó la carta de su escritorio y la leyó en voz alta. A la deuda quedará saldada, el pasado quedará atrás. Ven al viejo almacén del muelle a medianoche si deseas cobrar. Anne Lestrade frunció el ceño. Me estás tendiendo una trampa. Las de Holmes era penetrante. En efecto, Anne frunció el ceño. Pero ¿cómo sabes que morderán el anzuelo? Holmes dio vueltas a la carta. Porque quien haya orquestado esto ha estado controlando el juego desde la sombra. No ignorarán una jugada que sugiera que uno de sus peones, Arkwright, intenta volverse contra ellos. Lestrade se cruzó de brazos. ¿Y si envían a otro mensajero en lugar de rebelarse? Holmes metió la carta en un sobre. Entonces, estaremos esperando. El almacén junto al Támesis era una enorme estructura hueca de hierro oxidado y madera podrida. El sonido del río al romper contra el terraplén de piedra llenaba el aire nocturno mientras esperábamos en las sombras. Holmes se encontraba en el centro del espacio abierto, observando con atención la entrada en penumbra. Lestrade y yo estábamos ocultos tras una pila de cajas, con los revólveres preparados. Un escuadrón de agentes de Scotland Yard esperaba justo afuera, listos para entrar a la señal de Holmes. Pasaron los minutos. Entonces un leve sonido de pasos. Lestrade se tensó a mi lado, agarrando su revólver. «¡Alguien viene!». Una figura solitaria apareció en la tenue luz del almacén, alta, envuelto en la oscuridad, moviéndose con la lenta confianza de quien no teme a nada. «Hansons». «No», se inmutó al ver que la figura se acercaba. Entonces recibió mi mensaje. El hombre dio un paso adelante, y cuando la luz de la linterna le iluminó el rostro, vi una cicatriz pálida que le recorría desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula. Su mirada fría e inteligente era indescifrable. Este no era un mensajero. Este era el hombre que estaba orquestando todo el asunto. Holmes ladeó la cabeza. «Supongo que eres tú quien ha estado enviando las advertencias». Los labios del hombre se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Quizás Lestrade dio un paso adelante, revólver en alto. «¿Quién eres?». El hombre no lo miró. Summer permaneció fija en Holmes. Holmes exhaló. «No eres ni un fantasma ni una víctima de venganza, ¿verdad?». El hombre rió entre dientes. «No, señor Holmes. Soy algo mucho peor». Holmes se cruzó de brazos. «Entonces, dejémonos de teatro. Manipulaste a Wexley, Arkwright y Harker, haciéndoles creer que Edwin Blackwood los perseguía. Una campaña de miedo, sabiendo que su paranoia los llevaría a tus manos o a su propia ruina». La sonrisa del hombre no se alteró. «Y aún así, funcionó». «No». Lestrade dio un paso al frente, apretando el revólver con más fuerza. «Ya basta de juegos. ¿Cómo te llamas?». Por primera vez, la expresión del hombre cambió ligeramente.
¿Puedes llamarme Marius Quinn? Holmes asintió, como si el nombre confirmara su sospecha. Quinn, un ejecutor, anteriormente empleado del Sindicato de Comercio de las Indias Orientales, un hombre que se vale de influencias, no de la fuerza bruta. Quinn inclinó levemente la cabeza. Muy bien, señor Holmes. Tragué saliva. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegar a tales extremos? Quinn exhaló, como si se aburriera de la conversación, porque Blackwood era un necio. Luchó para proteger su nombre, para preservar sus ideales, pero hombres como Wexley, Arkwright y Harker no temen a la ley, temen a lo que no pueden controlar. Holmes asintió lentamente. Y entonces les dio algo que temer. La sonrisa de Quinn era penetrante. Exactamente. La paciencia de Lestrade se había agotado. ¿Está bajo arresto? La mirada de Quinn se dirigió a Lestrade. Lo soy. La voz de Holmes era tranquila. Sí, Quinn. Lo eres. A su señal, los agentes de Scotland Yard emergieron de las sombras. En cuestión de segundos, Quinn quedó rodeado. El ejecutor se mantuvo desconcertantemente sereno mientras los agentes lo apresaban. Me confunde con un delincuente común, inspector, pero solo soy el mensajero. Holmes lo observó atentamente. Entonces, dime, ¿quién te envió? Quinn rió entre dientes. Oh, señor Holmes, ya lo sabe. Con esto, se dejó llevar y desapareció en la noche de regreso en el número 221 Bytes de Baker Street. Holmes se encontraba junto a la ventana mirando hacia las calles brumosas. Me quedé sentado en mi silla, todavía inquieto. Holmes, ¿quién envió a Quinn? Holmes no se giró. El mismo hombre que siempre acecha fuera de nuestro alcance. Fruncí el ceño. ¿Te refieres a Blackwood? Holmes exhaló suavemente. Quizás. Oh, quizzes. Oh, alguien que se aprovecha de estos juegos de miedo y engaño. Lestrade, aún pensativo, exhaló bruscamente. Así que Quinn solo era un mero instrumento, y el verdadero cerebro sigue libre. Holmes se volvió hacia nosotros con expresión indescifrable. Sir, pero el verdadero cerebro siempre es el que más se beneficia. Trog saliva. ¿Y ese quién es? Holmes sonrió levemente. Eso, mi querido Watson, es lo que aún nos queda por descubrir. Y así, el caso estaba lejos de terminar bien. El hombre que se beneficia de la la niebla matutina aún se aferraba a los tejados. Cuando Lestrade llegó al 221 Bytes de Baker Street, con aspecto de no haber dormido, su abrigo estaba húmedo por la niebla, y su expresión reflejaba frustración. Holmes, que estaba sentado en su sitio habitual con una pipa en la mano, levantó la vista perezosamente. Lestrade, pareces completamente atormentado. Lestrade ignoró el comentario y arrojó un periódico sobre la mesa. Quinn lleva encerrado toda la noche. No quiere hablar. Holmes exhaló una fina columna de humo. Claro que no. Encogí el periódico y hojeé la portada. Ciudad en pánico. ¿Está vivo Edwin Blackwood? El titular estaba impreso en negrita, y debajo, un relato de cómo Wexley y Arkwright habían tenido finales sospechosos tras recibir advertencias crípticas. Dejé el periódico. Quienquiera que esté detrás de esto quiere que Londres crea que Blackwood ha regresado. Lestrade frunció el ceño. Y lo están consiguiendo. Se inclinó hacia adelante, apoyándose en la repisa. Holmes, necesitamos algo sólido. Anoche dijiste que Quinn era solo un peón. Eso significa que hay alguien moviendo los hilos. Holmes asintió. Y dime, Lestrade, ¿quién se beneficia más del miedo que se ha apoderado de la ciudad? Lestrade frunció el ceño. Supongo que quien quiera que esté orquestando esto. Holmes sonrió levemente. Correcto, pero seamos más específicos.
¿Quién se beneficia económicamente? Lestrade frunció el ceño. ¿Te refieres al Sindicato de Comercio de las Indias Orientales? Holmes se puso de pie, con los ojos brillantes. La compañía ya estaba bajo escrutinio antes de la muerte de Blackwood. Su desaparición permitió que ciertas personas, Wexley, Arkwright y Harker, se lucraran enormemente con su ausencia. Pero ahora, alguien está aprovechando el miedo a su regreso para sus propios fines. Frunchi, el sino. ¿Crees que esto no es solo venganza, sino negocio? Holmes asintió. Y eso significa que nuestro verdadero adversario no es un espectro, sino un hombre que puede salir ganando. Lestrade exhaló bruscamente. ¿Por dónde empezamos? Holmes sonrió. Visitamos al único hombre que siempre se beneficia del caos. Las oficinas del Sindicato de Comercio de las Indias Orientales se ubicaban en un imponente edificio de piedra con vistas al Támesis, un lugar de comercio, poder y ambición despiadada. Holmes, Lestrade y yo entramos en el lujoso salón de recepción, donde los empleados se movían afanosamente en voz baja. En cuestión de minutos, nos condujeron a una oficina privada donde nos esperaba Lord Tobias Acton. Uno de los directores de Mayo R. rango de la compañía era un hombre de unos 50 y tantos años, de porte refinado y la mirada fría y calculadora, de un financiero que hacía tiempo que había perdido el alma en los libros de contabilidad. No se levantó al entrar, simplemente señaló las sillas que tenía delante. Señor Holmes, inspector Lestrade. Su voz era suave. Supongo que esta visita se relaciona con la desafortunada noticia sobre nuestros antiguos socios. Holmes se acomodó en su silla, con expresión indescifrable. Supones correctamente. Lord Acton juntó los dedos. Un asunto terrible. Reginald Wexley y Samuel Arkwright, ambos secuestrados en circunstancias misteriosas. Supongo que está aquí porque cree que la compañía está involucrada de alguna manera. Lestrade se inclinó hacia delante. Wexley, Arkwright y Harker se beneficiaron tras la desaparición de Blackwood, y ahora alguien los está buscando. A los labios de Lord Acton se crisparon en una mueca divertida. ¿Y sospechas una conspiración? Holmes exhaló. Sospecho algo más práctico, Lord Acton. El miedo es un bien preciado, y pocos lo entienden. Mejor que un hombre de negocios. A la mirada de Acton se agudizó. Trabajo con el comercio, señor Holmes, no en la sombra. Holmes sonrió levemente. Sin embargo, la muerte de Edwin Blackwood permitió que ciertos miembros de su sindicato ascendieran en riqueza y estatus. Ahora, un fantasma ha regresado, sacudiendo los cimientos sobre los que construyeron su éxito. La pregunta es, ¿quién se beneficia de ese miedo? Lord Acton guardó silencio un momento. Luego rió entre dientes. Una teoría ingeniosa, señor Holmes, pero a menos que tenga algo más que especulaciones, me temo que no tengo motivos para aceptar sus acusaciones. Holmes sostuvo su mirada con serenidad. Entonces permítame ofrecerle algo tangible. Un hombre llamado Marius Quinn ha sido arrestado. Es un sicario que ha estado aterrorizando a los mismos hombres que traicionaron a Blackwood. Ahora se ha negado a hablar. Imagino que eso cambiará cuando se dé cuenta de que su jefe lo ha abandonado. Por primera vez, un destello cruzó el rostro de Acton. No miedo, sino cálculo. Holmes continuó con voz suave. Sospecho que Quinn no actuó solo, y si sigo el rastro del dinero, encontraré la mano que ha estado moviendo las piezas todo este tiempo. Lord Acton exhaló, ajustándose los gemelos. Es usted un hombre inteligente, señor Holmes. Holmes inclinó la cabeza. Y usted sabe cuándo abandonar un barco que se hunde. Así que, dígame,
me ayudará a resolver este misterio. ¿O dejo que Quinn hable primero con Scotland Yard? Acton estudió a Holmes con atención. Luego, con una leve sonrisa, abrió el cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel. La deslizó sobre la mesa. «Una lista de pagos», murmuró Acton, «autorizada por un hombre que vio una gran oportunidad». En el caos en Lestrade lo recogió, examinando los nombres. Abrió los ojos de par en par. «Harker». Acton asintió. «Cornelius Harker lleva meses moviendo fondos a través de cuentas fantasma. Sospecho que ha estado usando a Quinn como arma para atar cabos sueltos». Respiré hondo. «Harker ¿estaba trabajando en contra de sus antiguos socios?» Holmes exhaló lentamente. «No venganza. Controlling Harker vio la desaparición de Blackwood como una oportunidad. Ahora que se han extendido los rumores de su regreso, Harker está eliminando a cualquiera que pueda conectarlo con la verdad». El Lestrade masculló una maldición. «Y si está atando cabos sueltos, entonces será el siguiente». Holmes se puso de pie. «Entonces debemos llegar a él antes de que lo haga el verdadero jefe de Quinn». Lord Acton sonrió con sorna. «Les sugiero que se den prisa. Un hombre como Harker sabe cuando está acorralado. Y un hombre acorralado es peligroso». El carruaje traqueteaba por las calles brumosas mientras corríamos hacia la propiedad de Cornelius Harker. Lestrade recargó su revólver. «Sí, Harker está detrás de esto. No se quedará callado Holmes exhaló. «No, pero irán». Apreté los puños. «¿Y si llegamos demasiado tarde?» Holmes me miró. «Entonces tendremos que examinar un último cadáver». La niebla se espesaba a medida que nos acercábamos a la gran finca. Pero algo andaba mal. Una sola linterna titilaba en los escalones. La puerta principal estaba entreabierta. Lestrade maldijo. «Maldita sea, Holmes. Llegamos tarde». Holmes saltó del carruaje, con su abrigo ondeando detrás de él mientras subíamos corriendo las escaleras adentro. La casa estaba inquietantemente silenciosa, y entonces, al llegar al estudio, una figura se desplomó sobre el escritorio Cornelio. Harker. Su rostro estaba paralizado por el horror. Su mano aún agarraba una copa de brandy medio vacía, sin heridas, sin señales de forcejeo. Lestrade maldijo. «Veneno». Sentí un nudo en el estómago, igual que Wexley y Arkwright. Holmes dio un paso adelante y recogió un pequeño trozo de pergamino que estaba junto a la mano de Harker. Leyó las palabras en voz alta. «La deuda está saldada. El pasado está enterrado». Siguió un pesado silencio. Lestrade se volvió hacia Holmes. «Entonces se acabó». Holmes estudió la nota con expresión indescifrable. «Quizás», fruncí el ceño. «No pareces convencido», Holmes exhaló, «porque aún no se ha revelado quién se beneficia más». Y mientras la niebla se enroscaba alrededor de la mansión, no podía quitarme la sensación de que en algún lugar invisible el verdadero cerebro todavía estaba observando la deuda final y el fantasma. En la niebla, el intenso aroma a láudano y brandy persistía en el estudio de Cornelius Harker, mezclándose con el frío húmedo que se colaba por la ventana abierta. Su cuerpo sin vida permanecía desplomado sobre el escritorio, con el rostro paralizado en una expresión de absoluto horror. El pequeño trozo de pergamino, con el ominoso mensaje: «La deuda está saldada. El pasado está enterrado». En los dedos enguantados de Holmes, Lestrade estaba a su lado, con el rostro sombrío. «Ya son 3, Holmes. Wexley, Arkwright y ahora Harker», exhaló bruscamente. «Supongo que eso significa que se acabó». Holmes, sin embargo, no se movió. Su mirada penetrante permaneció fija en la nota, con los labios apretados. «Dígame, Lestrade, ¿de verdad lo cree?» Lestrade se movió. «Quinn está preso». Harker estaba detrás de los pagos.
las amenazas, los asesinatos. Si él está muerto, también lo está el plan. Holmes finalmente se giró para mirarlo. «Why? Sin embargo, no hemos atrapado al hombre que entregó este último mensaje en Lestrade», dudó. «¿Crees que alguien más estuvo involucrado?» Holmes se guardó la nota en el abrigo. «Creo que este misterio ha estado plagado de engaños desde el principio», señaló el cuerpo. Harker tenía motivos de sobra para querer eliminar a sus antiguos socios. «¿Pero le parece que esto es obra de alguien con el control?» Volví a mirar el cadáver. No había señales de forcejeo. No había forzado la entrada. Y, sin embargo, sus rasgos estaban contorsionados por el terror, como si la muerte hubiera llegado a su puerta como un fantasma. Holmes exhaló. «No. Esto no fue obra de un genio, fue obra de un peón que se creyó el jugador». Lestrade frunció el ceño. «¿Y quién está detrás?» Holmes se volvió hacia mí. «Watson, recuerda la regla financiera más importante». Fruncí el ceño. «¿Seguir el dinero?» Holmes sonrió levemente. «Exactamente». Golpeó con el dedo la nota en su bolsillo. «Why? Si seguimos el rastro del dinero, creo que encontraremos al verdadero orquestador». Lestrade se cruzó de brazos. «¿Y qué nos depara eso?» Los ojos de Holmes se oscurecieron. «Con un apellido, una última deuda por pagar». Era tarde cuando salimos de la finca de Harker. La espesa niebla londinense se enroscaba alrededor de las farolas de gas, absorbiendo la luz antes de que pudiera iluminar por completo las calles. Holmes caminaba con pasos rápidos y pausados, con la mente ya por delante de nosotros. Lestrade siguió el ritmo. «¿Y ahora a dónde?» Holmes no aminoró la marcha. «Scotland Yard». Lestrade parpadeó. «¿Por qué?» Holmes lo miró fijamente. «Pock, Marías Quinn sigue bajo su custodia, y tengo intención de hacerle una pregunta a Lestrade». Frunció el ceño. «Holmes, te lo dije». «Quinn no ha dicho ni una palabra». Holmes esbozó una leve sonrisa. «Entonces no tendrá reparos en escuchar». A los fríos barrotes de hierro de las celdas de Scotland Yard proyectaban sombras largas y oscuras sobre el suelo de piedra. Marías Quinn estaba sentado en un sencillo banco de madera, con las manos ligeramente esposadas. No levantó la vista. Cuando entramos, aunque sus labios esbozaron una sonrisa burlona, «Vaya», dijo arrastrando las palabras. «Pero si es el gran detective en Holmes», ignoró el comentario y dio un paso adelante. «Harker ha muerto». La sonrisa de Quinn se desvaneció, pero permaneció en silencio. Lestrade se cruzó de brazos. «Eso significa que tu empleador ya no existe». Quinn rió suavemente. «¿Así que crees que trabajaba para Harker?» Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Aún no lo entiendes?» La expresión de Holmes permaneció indescifrable. «Ah, lo entiendo, Quinn. Nunca fuiste su hombre». Metió la mano en su abrigo y sacó la nota del escritorio de Harker, sosteniéndola justo fuera del alcance de Quinn. Los ojos de Quinn se dirigieron hacia él. Holmes bajó la voz. «Dime, Quinn, ¿cómo muere un hombre de miedo?» Quinn recuperando su sonrisa burlona. «A veces no se trata de lo que haces, se trata de lo que creen que harás». Sentí un escalofrío. «Harker fue envenenado». Quinn asintió lentamente. «¿Lo era?» Siguió un largo silencio. Lestrade masculló una maldición. «Maldita sea». Holmes guardó la nota en su bolsillo. «El miedo es una herramienta poderosa, señor Quinn, y alguien la manejó con maestría. ¿Quién dio la orden final?» «Quinn le dio la cabeza en, ya lo sabes». Holmes lo observó un momento más y luego se dio la vuelta. «Eso es todo, Lestrade». Lestrade se puso rígido. «¿Qué? ¿Vas a dejarlo ahí sentado?» Holmes miró hacia atrás. «Por ahora, ya me ha dicho todo lo que necesito». Lestrade se burló. «No te dijo nada». Holmes sonrió levemente. «Exactamente, exactamente». El coche de caballos nos llevó de vuelta a Baker Street en silencio. Podía sentir el peso de los pensamientos de Holmes
mientras miraba fijamente la niebla, tamborileando distraídamente con los dedos sobre su rodilla. Al final, no pude soportarlo más. «Holmes, ¿quién dio la orden final?» «Holmes», exhaló, «el hombre que más tenía que ganar». Fruncí el ceño, pero Harker ya se estaba beneficiando en Holmes. Asintió, en efecto, pero ¿qué ocurre cuando el miedo se apodera de una empresa? Como el Sindicato de Comercio de las Indias Orientales, Lestrade se inclinó hacia adelante. Los inversores entran en pánico. Venden. Holmes sonrió levemente. ¿Y quién compra? La respuesta me llegó en un instante escalofriante. Al señor Acton. Holmes asintió con satisfacción. En efecto, Watson, Acton permitió que Harker se creyera el cerebro, a sabiendas de que el miedo que estaba sembrando acabaría consumiéndolo. Anne Lestrade exhaló bruscamente. Así que Acton preparó a Harker para que cargara con la culpa. La mirada de Holmes se ensombreció. No solo Harker, todos. Golpeó la ventanilla del carruaje con los dedos. Primero Wexley, luego Arkwright, luego Harker. Con cada muerte, las acciones de la compañía caían a la baja. Acton solo tuvo que esperar, comprando acciones a medida que se desataba el caos. Sentí un peso frío en el estómago, y cuando llegó el momento, Lestrade concluyó con tristeza. Dejó que Harker creyera que él era el siguiente Holmes. Asintió. Harker murió aterrorizado, creyendo que había sido marcado por el mismo fantasma que él mismo ayudó a crear. Ya fuera veneno real o mera sugestión, el resultado fue el mismo. Lestrade apretó los puños. Entonces podremos arrestar a Acton. Holmes suspiró. ¿Por qué cargo? ¿Instigar el miedo? ¿Manipular el mercado? Negó con la cabeza. No. Lestrade. No. Podemos tocarlo. El rostro de Lestrade se retorció de frustración. Así que ganan. La mirada de Holmes era distante por ahora. De regreso en Baker Street, Holmes se quedó de pie junto a la ventana. Observando las lámparas de gas parpadear en la niebla, me senté, frotándome las sienes. Ocio casus como este. Holmes rió suavemente. En yo también. Lestrade paseaba de un lado a otro. Tiene que haber algo que podamos hacer en Holmes. Finalmente, se giró en sí. Que lo hay. Lestrade parpadeó. ¿Qué? Holmes sonrió en espera. Lestrade frunció el ceño. ¿Ese es tu gran plan? Holmes exhaló y se sentó junto al fuego. Los hombres como Acton siempre se exceden, Lestrade. Algún día cometerá un error, y cuando llegue ese día, estaré esperando. Lestrade murmuró algo en voz baja, pero no dijo nada más. Cuando el reloj marcó la medianoche, no pude evitar sentir que en algún lugar, en las profundidades de las sombras de Londres, Lord Acton ya estaba planeando su próximo movimiento, y Holmes, siempre paciente, estaba esperando. El hombre que sabía demasiado. La noche posterior a la muerte de Cornelius Harker fue inusualmente fría. Una densa niebla se enroscaba en torno a las chimeneas de Londres, engullendo las farolas de gas antes de que su luz pudiera alcanzar las calles. Holmes estaba sentado en su sillón del número 221 Bites de Baker Street, con la pipa ardiendo en una mano y la mirada fija en las brasas parpadeantes de la chimenea. Lestrade estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Así que ya está, murmuró. Sabemos que Acton está detrás de todo, y aún así no podemos tocarlo. Holmes exhaló una fina columna de humo. Todavía no. Lestrade se giró bruscamente. Todavía no, Holmes. Hay hombres muertos. Acton nos tomó a todos por tontos. Orquestó una campaña de miedo. Manipuló la bolsa y ahora está sentado cómodamente en su oficina, mientras Scotland Yard se queda agarrando el aire. Holmes sonrió levemente. Exactamente. Lestrade frunció el ceño. ¿Lo estás disfrutando? Holmes negó con la cabeza. No, Lestrade, pero tengo paciencia.
Anne Lestrade exhaló bruscamente. No tengo paciencia, Holmes. Si no podemos arrestar a Acton, entonces necesitamos algo. Una confesión. Un testigo. Lo que sea. Anne Holmes ladeó la cabeza. ¿Y si le dijera que hay un hombre que podría proporcionarle eso? Lestrade entrecerró los ojos. Entonces te preguntaría, ¿por qué has esperado hasta ahora para decírmelo? Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Por qué, mi querido Lestrade? Ese hombre no hablará a menos que se le dé una razón. Fruncí el ceño. ¿A quién te refieres? Holmes tamborileó con los dedos contra el brazo de su silla. Un hombre que ha sido el centro de este juego desde el principio. Un silencio se apoderó de la habitación antes de que los ojos de Lestrade se abrieran de par en Quinn. Holmes asintió. Exactamente, Lestrade masculló una maldición. ¿Crees que hablará ahora? Holmes sonrió. Creo que hablará cuando entienda que Acton nunca tuvo intención de dejarlo con vida. En las celdas de Scotland Yard estaban tenuemente iluminadas. Las paredes de piedra estaban húmedas por el frío constante de las cámaras subterráneas de Landress. Marius Quinn, aún vestido con su abrigo andrajoso, estaba sentado con los brazos cruzados. Sin que su rostro revelara ninguna emoción al entrar, levantó la vista perezosamente. «Ah, ¿ya volvimos?» Lestrade acercó una silla y la colocó frente a Quinn, con deliberada lentitud. «Tenemos que hablar en Quinn», sonrió con suficiencia. «Eso dijiste la última vez». Anne Holmes permaneció de pie. «Pero esta vez, Quinn, no estamos aquí para interrogarte sobre tus acciones. Estamos aquí para advertirte». A la sonrisa de Quinn se desvaneció levemente. ¿Avisarme? La expresión de Holmes era indescifrable. «Dime, ¿cuánto tiempo crees que aguantarás en esa celda?» Quinn rió entre dientes, aunque el sonido fue hueco. «¿Crees que me dan miedo unos días en prisión?» Holmes negó con la cabeza. «No es la cárcel, Quinn. Lo que viene después». Lestrade se inclinó hacia adelante. «Ahora eres un lastre. Acton no deja lastre». La mandíbula de Quinn se tensó, pero permaneció en silencio. Holmes continuó. «Cumpliste sus órdenes». «Sí, pero ahora, con la muerte de Harker, Acton ya noté». Dejó que las palabras se asentaran antes de añadir. «Y sospecho que sabes lo que hace con los hombres que ya no necesita». Un largo silencio se prolongó entre ellos. Anne Quinn exhaló lentamente. «No tienes pruebas, Anne Holmes». Sonrió, ¿no? Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño libro de contabilidad, uno que habían recuperado de la oficina de Acton durante su visita anterior. Lo abrió por una página marcada y se lo puso a Quinn. Los ojos de Quinn recorrieron el texto y su sonrisa finalmente desapareció. Lestrade se inclinó hacia adelante. «Reconoces la letra, ¿verdad?» Quinn permaneció en silencio. Anne Holmes tocó la página. «Su nombre, Quinn. Justo ahí, junto a una suma de dinero inusualmente grande». Pasó la página. «Y en esta, una suma similar retirada hace apenas unos días, marcada como indemnización». La voz de Lestrade era baja. «Eso no significa que te esté sobornando. Significa que está pagando para que te expulsen». Los dedos de Quinn se apretaron formando puños. Holmes exhaló. «Fuiste una herramienta útil, Quinn. Pero ahora eres un cabo suelto». Anne siguió un largo silencio. Quinn se quedó mirando el libro de contabilidad durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, inhaló con fuerza y exhaló por la nariz, como un hombre resignándose a su destino. Luego, con una voz más tranquila que antes, murmuró: «¿Qué quieres saber?». La hora siguiente se dedicó a desentrañar cuidadosamente el plan de Lord Acton. Quinn explicó cómo Acton había planeado toda la campaña plantando rumores, falsificando cartas con el nombre de Blackwood y utilizando a Quinn para infundir miedo en Wexley, Arkwright y Harker. La idea no era solo matarlos,
murmuró Quinn. Era hacer que se destruyeran a sí mismos. Wexley bebió hasta quedar aturdido, temiendo estar maldito. Arkwright estaba tan aterrorizado que se dejó manipular para callar. Y Harker siempre fue el blanco más fácil. Se creía astuto, pero solo era una pieza más del tablero. Lestrade garabateó frenéticamente en su cuaderno. ¿Y Blackwood estuvo involucrado alguna vez? Quinn negó con la cabeza. No, que yo sepa. El hombre murió en el mar. Soltó una risita sin humor. Pero Acton no necesitaba que estuviera vivo. Solo necesitaba la idea de que estuviera vivo. Trog saliva. ¿Y lo aceptaste? Pensé que saldría con más dinero del que podía contar. Su mirada se ensombreció. No me di cuenta de que me enterrarían con los demás St. Holmes. Se inclinó hacia adelante. Y ahora lo entiendes, Quinn. Acton no deja a superviviente. Quinn asintió con expresión sombría. ¿Y ahora qué pasa? Lestrade cerró de golpe su libreta. Ahora, ¿testifican? Quinn se burló. Contra Anne Lord. ¿Crees que eso aguantará? Holmes sonrió levemente. Creo que, al combinarlo con los registros del propio Acton, resultará bastante contundente. Quinn finalmente asintió a Lestrade. Se levantó de su silla. Entonces, es hora de derrocar a un lord. Al anochecer del día siguiente, Lord Tobias Acton fue arrestado formalmente por cargos de fraude, conspiración y manipulación del mercado. La noticia conmocionó a la élite financiera londinense, y el Sindicato de Comercio de las Indias Orientales se sumió en la agitación. Acton, siempre el refinado estratega, no se resistió. Se rindió sin protestar, y solo ofreció unas palabras. Mientras se lo llevaban a todo imperio, acaba cayendo, señor Holmes. Pero hombres como yo siempre construimos. Otro en Holmes observó cómo detenían a Acton. Entonces estaré esperando. Lord Acton, de vuelta en Baker Street, me sirvió un brandy, dejando escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entonces se acabó. Holmes sonrió con suficiencia. Por ahora, Lestrade, quien había guardado silencio desde el arresto de Acton, finalmente habló. La ciudad aún cree que Blackwood regresó. Holmes asintió. Sí, y quizás sea mejor así. Sí, fruncí el ceño. ¿Por qué? Holmes se recostó en su silla. Porque algunos fantasmas, Watson, sirven de advertencia. Su mirada se desvió hacia la niebla exterior. Y mientras perdure el mito de Edwin Blackwood, habrá hombres que recuerden lo que le sucede a quienes traicionan a los suyos. Lestrade se burló. ¿Dices que el miedo todavía sirve, Holmes? Lestrade, que algunas historias es mejor dejarlas sin resolver en el reloj. Dio la medianoche. Afuera, la niebla envolvía la ciudad entera. Y en algún lugar, el fantasma de Edwin Blackwood. Aún caminaba 9, el eco final de Edwin Blackwood. La mañana siguiente del arresto de Lord Tobias Acton, los periódicos londinenses estaban inundados de escándalos. Los titulares hablaban de conspiración, ruina financiera y traición en las más altas esferas del comercio. El Sindicato de Comercio de las Indias Orientales, antaño intocable, era ahora objeto de investigaciones criminales. Sin embargo, a pesar de todo esto, un nombre permaneció susurrado en las calles, en los clubes y en las tabernas: Edwin Blackwood. Holmes, sentado en su silla habitual en el 221 Bites de Baker Street, hojeaba el periódico del día con cierta diversión. A mí, en cambio, me inquietaba la obsesión de la ciudad. Demostramos que fue Acton, murmuré. Desenmascaramos al verdadero villano. Entonces, ¿por qué Blackwood sigue en el centro de todo esto? Lestrade, paseándose cerca de la ventana, exhaló bruscamente. Porque el público quiere una historia de fantasmas, Watson. Acton era solo otro aristócrata codicioso. Pero Blackwood ahora es la leyenda. Holmes
Dobló el periódico. Exactamente. Lestrade y las leyendas no desaparecen. Así como hacía en Lestrade, se frotó las sienes. ¿Y ahora qué? El hombre lleva 2 años muerto, pero media ciudad cree que sigue por ahí, impartiendo justicia desde la tumba en Holmes. Ladeó ligeramente la cabeza. Quizás deberíamos poner esa teoría a prueba en Lestrade. Frunció el ceño. ¿En qué estás pensando? Holmes se levantó, con movimientos precisos y decididos. Visitamos el único lugar donde todos los hombres, vivos o muertos, deben finalmente encontrar su descanso en parpadeé. ¿No querrás decir? Holmes sonrió con suficiencia. Sir Watson, vamos a la tumba de Blackwood. El cielo estaba gris y nublado cuando llegamos al cementerio de San Marcos, el mismo lugar donde reposaban tantos restos de las antiguas familias de Londres. Las altas y desmoronadas lápidas se inclinaban en ángulos extraños, algunas casi engullidas por la hiedra trepadora y la niebla que cubría el suelo. El Lestrade murmuró en voz baja: «Esto no me gusta». Holmes se movía con silenciosa determinación, serpenteando entre las lápidas hasta detenerse ante una losa de piedra erosionada. El nombre de Edwin Blackwood estaba profundamente grabado en su superficie, aunque el tiempo y la lluvia habían comenzado a desgastar la inscripción. Anne Lestrade se cruzó de brazos. «Bueno, ahí está enterrado. En caso cerrado». Holmes lo ignoró. Se agachó, pasando los dedos suavemente por los bordes de la lápida, antes de levantarse bruscamente. «Watson, ayúdame a mover esto en dude». «Holmes, ¿no querrás decir?» Holmes arqueó una ceja. ¿De verdad cree que Blackwood está enterrado aquí? Intercambió una mirada con Lestrade, quien suspiró profundamente. «Le juro, Holmes, que si nos arrestan por profanar tumbas». Holmes sonrió levemente. «Entonces nos aseguraremos de hacerlo rápido». Con gran esfuerzo retiramos la losa de piedra que cubría la tumba. Debajo yacía el ataúd de madera, con la superficie desgastada pero intacta. Se me aceleró el pulso cuando Holmes sacó una pequeña palanca de su abrigo, porque, claro, tenía una menos, y abrió la tapa. El ataúd crujió. La madera se astilló ni dentro. Nada en la tumba estaba vacía. «Anne Lestrade», maldijo con violencia. «Sentí que la sangre se me escapaba de la cara». Holmes simplemente sonrió. «Bueno», murmuró, «esto complica las cosas». Anne Lestrade retrocedió un paso, frotándose las sienes, como si intentara ahuyentar la imagen que tenía ante sí. «No lo entiendo. Sabemos que Blackwood se ahogó. Sabemos que recuperaron su cuerpo y lo enterraron». Holmes estudió atentamente el ataúd vacío. «¿De verdad?». Tragué saliva con dificultad. «Holmes, si Blackwood nunca estuvo enterrado aquí, ¿dónde está?». Holmes exhaló lentamente. «Y es Watson. Es la pregunta que debemos responder». Anne Lestrade soltó una risa aguda, sin humor. «¿Quieres decir que después de todo esto, después de atrapar a Acton, después de desentrañar todo el plan, todavía crees que falta otra pieza?» Holmes se volvió hacia él con expresión indescifrable. «Considere esto, Lestrade. Si Blackwood hubiera muerto de verdad, si este ataúd hubiera contenido sus restos, entonces todo el plan, la conspiración de Acton, la historia de fantasmas inventada, las muertes orquestadas de Wexley, Arkwright y Harker, habría terminado. Ahí no habría habido juego que jugar, ninguna leyenda que explotar». Lestrade frunció el ceño. «Entonces dices que Acton sabía que Blackwood no estaba aquí». Holmes asintió. «Sospecho que sí, lo que significa que alguien, ya sea el propio Acton o alguien antes que él, retiró el cuerpo». Solté un suspiro lento. «Y eso significa una de dos cosas». Holmes me hizo un gesto para que continuara mi tranquilis. «O Blackwood sobrevivió, o alguien se aseguró de que nunca lo encontraran». Lestrade miró la tumba vacía, con el rostro ensombrecido por la frustración. «¿Cómo encontramos a un hombre
que lleva 2 años desaparecido? Holmes se enderezó, sacudiéndose la tierra de las manos, encontrando a la única persona que podría saber la verdad a Lestrade. Suspiró. ¿Y ese quién es? Holmes se volvió hacia mí con los ojos brillantes. El hombre que lo enterró, el conserje del cementerio de San Marcos, Arthur Blakely. Era un hombre mayor de mirada penetrante y un andar que sugería que había pasado demasiados años caminando entre los muertos. Lo encontramos en la pequeña caseta del conserje, encorvado, sobre una taza de té, y mirándonos con recelo. Holmes no perdió tiempo. Señor Blakely, necesitamos información sobre el entierro de Edwin Blackwood. Los ojos de Blakely parpadearon, pero mantuvo la compostura, y el que Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Supervisó usted personalmente el entierro, Blakely? Dudó por una fracción de segundo, lo suficiente para que Holmes se diera cuenta. Lestrade entrecerró los ojos. Dilo ya, hombre. Blakely exhaló y dejó el té. Estuve allí, admitió, pero no fue un entierro como Dios manda. Mi pius rígido. ¿Qué quieres decir? Blakely se frotó la cara con una mano. Cuando trajeron el cuerpo de Blackwood, ya estaba sellado en el ataúd. Nadie lo vio nunca. Lestrade frunció el ceño. Eso es muy inusual. Blakely asintió. Eso pensé, pero me dijeron que no hiciera preguntas. A la voz de Holmes era cortante. ¿Quién lo hizo? Blakely tragó saliva. Un hombre con abrigo oscuro. No me dio su nombre. Me pagó para que no dijera nada. Lestrade apretó la mandíbula. Wine, ¿viste el cuerpo? Blakely negó con la cabeza. No, y ahora, supongo que nunca lo sabré. Holmes se recostó, con los ojos brillantes. Entonces, caballeros, la leyenda de Edwin Blackwood no es solo una historia de fantasmas. Señaló hacia el cementerio. Es un juego inacabado. Lestrade exhaló con fuerza. Y nos acaban de engañar, Neckisam. La verdad enterrada bajo la soliz. El descubrimiento de la tumba vacía de Edwin Blackwood nos estremeció a todos, pero a ninguno más que a Lestrade. Permanecía rígido junto al ataúd, volcado en el cementerio de San Marcos. Con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada, atrapamos a Acton, murmuró, casi para sí mismo. Probamos la conspiración. Deberíamos terminar con esto. Holmes, por otro lado, parecía revitalizado por la revelación. Al contrario, Lestrade murmuró, estamos más cerca que nunca de la verdad. Lestrade exhaló bruscamente. Holmes, si Blackwood no está aquí, ¿dónde está? Holmes se irguió con la mirada fija. Eso es precisamente lo que debemos averiguar. De vuelta en el 221 Bytes de Baker Street, Holmes trabajaba en silencio, repasando con sus largos dedos su vasta colección de notas. Yo estaba sentado cerca, observándolo. Lestrade caminaba de un lado a otro como un lobo inquieto, esperando claramente que Holmes obrara un milagro. Finalmente, Holmes se detuvo. Watson, dijo, tocando una página. Recuérdeme, ¿cómo se registró originalmente la muerte de Blackwood? Fruncí el ceño, pensando en el pasado. El barco en el que viajaba, el Argonaut, quedó atrapado en una tormenta frente a las Azores. Se dio por hundido y no hubo supervivientes. Holmes exhaló lentamente. Sin embargo, nunca vimos un cuerpo. Lestrade se burló. Holmes, eso no significa nada. Un hombre perdido en el mar. Claro que no habría cadáver. Holmes golpeó el escritorio. Pero había un cuerpo, ¿no? Llegó un ataúd sellado a Londres y lo enterraron sin inspección ni confirmación. Simplemente se asumió que era Blackwood. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Dices que el ataúd nunca contuvo sus restos? Holmes esbozó una sonrisa cómplice. Exactamente. Lestrade negó con la cabeza. Entonces, ¿a quién demonios enterraron en su lugar? Holmes suspiró. Esa no es la pregunta correcta. Lestrade frunció el ceño. Entonces,
¿Cuál es la correcta? La voz de Holmes era tranquila pero firme. ¿Quién quería que Blackwood desapareciera? Dejamos Baker Street y nos dirigimos al puerto de Londres, donde se guardaban los registros de viajes pasados. Holmes nos condujo a una pequeña oficina junto a los muelles, donde un viejo empleado de transporte marítimo estaba sentado encorvado. Sobre su escritorio, medio dormido en Holmes, golpeó el mostrador. «Necesitamos los registros del Argonaut». El empleado lo miró parpadeando. El Argonauta se rascó la cabeza. «Ese barco se hundió hace 2 años». Asintió. «Sí, pero ¿cuál fue su último cargamento registrado?» El murmuró algo, pero sacó un grueso libro de contabilidad y hojeó las páginas amarillentas. Finalmente, deslizó el dedo por una columna. «Aquí está. El Argonaut partió hacia las Américas con mercancías del Sindicato de Comercio de las Indias Orientales, Admétense». La compañía de Acton Holmes sonrió levemente. En efecto, Lestrade se inclinó sobre el escritorio. ¿Y los supervivientes? ¿Consiguió alguien llegar a tierra? El empleado dudó. «Bueno, qué curioso». Los ojos de Holmes brillaron. «Continúan». El empleado bajó la voz. Corrían rumores. El naufragio apareció cerca de un pueblo pesquero portugués. Algunos dicen que sacaron a un hombre del agua. Siguió un pesado silencio. «Lestrade», murmuró una maldición. «Blackwood». Holmes exhaló. «Los últimos 2 años, caballero. Nunca estuvo muerto». Cuando llegamos a una modesta pensión en las afueras de Londres. La niebla se había espesado y se extendía por los callejones como si fueran observadores silenciosos. Holmes llamó una vez, 2 veces. Una larga pausa. Luego, lentamente, la puerta se abrió. Un hombre estaba de pie en la puerta. Sus penetrantes ojos azules ensombrecidos por el ala de un sombrero desgastado. Su rostro estaba más delgado que antes. Sus rasgos, antaño aristocráticos, curtidos por el tiempo. Sus movimientos eran pausados. Su mirada calculadora. Sentí que mi pulso se aceleraba en Edwin Blackwood. Holmes esbozó una leve sonrisa. Me alegra verte por fin». Blackwood nos observó con atención. «Se tomó su tiempo, señor Holmes». Su voz era firme, pero detecté algo debajo. A una carga, un cansancio. Holmes dio un paso al frente. «El mundo cree que estás muerto». Blackwood sonrió con sorna. «Entonces, el mundo está equivocado». Lestrade apretó con más fuerza su revólver. «Así que sí que regresaste». Blackwood exhaló. «Sí». Holmes ladeó la cabeza. «Y aún así, en lugar de recuperar tu vida, permaneciste en las sombras». «¿Por qué?» Blackwood se apoyó en el marco de la puerta. «Porque sabía lo que me esperaba si regresaban». Holmes asintió. Acton, a la expresión de Blackwood, se ensombreció. «Hizo que me lanzaran a ese barco, Holmes. Quería que muriera, y cuando sobrevivían me di cuenta de algo». Lestrade se cruzó de brazos. «¿Y eso qué es?» Blackwood exhaló. «Que a veces un muerto es más poderoso que uno vivo». Sí. Un silencio. Holmes lo estudió. «Usaste tu propio mito». Blackwood asintió lentamente. «Nunca necesité matar a nadie. Se lo hicieron a sí mismos. Solo tuve que recordarles sus pecados». Lestrade masculló una maldición. «Ozzy QT, estabas detrás de las cartas ante los rumores». Blackwood sonrió con suficiencia. «¿No lo estarías si tuvieras la oportunidad?» Holmes lo consideró un buen rato. Luego, en voz baja, preguntó, «¿Y ahora qué, Blackwood?» Blackwood se enderezó. «Ahora, Acton se ha ido. Mi negocio está terminado». Lestrade exhaló bruscamente. «Deberían arrestarte». Blackwood sonrió levemente. «¿Para qué, inspector? No he cometido ningún delito. Simplemente existo». Lestrade apretó los puños. «¿Y qué? ¿Te esfumas otra vez?»
La sonrisa de Blackwood no se desvaneció, y en ese momento lo entendí. Nunca había regresado para reclamar. Su vida no había regresado solo para asegurarse de que los hombres que le habían hecho daño se habían ido. Y ahora, su trabajo estaba hecho. Holmes exhaló lentamente. Si te buscara, Blackwood, te encontraría. Blackwood se ladeó el sombrero. No, señor Holmes, no lo haría. Luego, con una última mirada hacia la niebla, retrocedió hacia las sombras y se fue de vuelta. En el 221 Bites de Baker Street, miré fijamente el fuego, todavía conmocionado. ¿Lo volveremos a ver? Holmes sonrió con sorna. Los fantasmas suelen rondar, Watson, pero algunos prefieren pasar desapercibidos. Anne Lestrade frunció el ceño. Así que ya está. ¿Lo dejamos ir? Holmes exhaló. ¿Preferirías que se quedara? Lestrade murmuró algo en voz baja, pero no dijo nada más. El fuego crepitaba. La niebla se enroscaba fuera de la ventana. El caso de Edwin Blackwood permaneció en el aire mucho después de que las piezas finales encajaran. Lord Acton había sido encarcelado, su imperio destrozado. El Sindicato de Comercio de las Indias Orientales estaba siendo investigado. La ciudad rumoreaba sobre el regreso de Blackwood, incluso cuando su nombre se desvanecía de los registros oficiales. Sin embargo, quedaba una pregunta, una que ni Holmes ni yo podíamos responder por completo. ¿Edwin Blackwood fue una mente maestra o simplemente un hombre que sobrevivió a sus enemigos? El fuego del 221 Bites de Baker Street crepitaba suavemente mientras Holmes permanecía sentado en su silla, absorto en sus pensamientos. Lo observé desde el otro lado de la sala removiendo mi brandy, intentando calmar mi propia inquietud en Lestrade. Aún reflexionando sobre nuestro encuentro con Blackwood, se quedó junto a la ventana con los brazos cruzados. No puedo creer que lo hayamos dejado ir. Holmes exhaló. Habría preferido que lo lleváramos a Scotland Yard, Lestrade. ¿Con qué cargo? Lestrade se burló. Por la acusación de ser un maldito fantasma, Holmes. A un hombre no lo arrojan al mar, desaparece durante años y luego regresa para llevar a sus enemigos a la muerte sin ningún ajuste de cuentas. Holmes sonrió levemente. Pero precisamente por eso está fuera de nuestro alcance. Usted mismo lo dijo. No hizo nada. Simplemente fue. Lestrade frunció el ceño. Eso no es justicia. Holmes se volvió hacia él con una mirada penetrante. Y aún así, Lestrade se hizo justicia. Acton está encadenado. Su imperio está acabado. Los hombres que traicionaron a Blackwood han pagado el precio de su traición, ya sea con la soga, la botella o su propio miedo. Dime, ¿de verdad importa si el propio Blackwood asestó el golpe final? Lestrade murmuró algo en voz baja, pero no discutió. Di un sorbo lento a mi bebida. Aún así, Holmes, hay algo en esto que me inquieta. Blackwood usó su leyenda. Permitió que los hombres se destruyeran a sí mismos con su propia culpa. ¿Pero ese fue su plan desde el principio? ¿O simplemente se aprovechó de lo que Acton ya había puesto en marcha? Holmes tamborileó con los dedos contra el reposabrazos. Watson, ese es el verdadero misterio, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Quieres decir que no lo sabes? Los ojos de Holmes brillaron. Tengo mis sospechas, pero certeza, eso es harina de otro costal. Lestrade exhaló, frotándose la cara. ¿Y si regresa? ¿Y si un día encontramos otro cuerpo con su nombre garabateado? Holmes sonrió levemente. Entonces, Lestrade, haremos lo de siempre. Seguiremos las pistas. 3 semanas después, justo cuando la ciudad había comenzado a superar el escándalo, llegó una carta a Baker Street. Tenía nombre del remitente ni dirección del remitente en Holmes
Lo abrió con su habitual eficiencia, desplegando el crujiente pergamino con un rápido movimiento de los dedos. Sus ojos recorrieron el mensaje con expresión indescifrable a May. Incliné hacia adelante. ¿Y bien? ¿Qué dice? Holmes me lo entregó. La carta contenía solo 3 palabras. Gracias, señor Holmes. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo en Lestrade. Maldijo en voz baja. ¡Maldita sea! Holmesen sigue ahí fuera. Holmes rió entre dientes. Claro que sí. Se recostó, doblando la carta con cuidado antes de guardarla en el bolsillo interior de su abrigo. Un fantasma nunca puede ser realmente atrapado. Lestrade, solo observado. Lestrade murmuró unas palabras selectas antes de agarrar su sombrero. Bueno, si vuelvo a oír siquiera un susurro de su nombre, seré el primero en encontrarlo. Holmes sonrió, y me interesará mucho ver si lo consigue. Lestrade frunció el ceño y se tocó el sombrero mientras se marchaba. Me recosté en la silla mirando la carta. ¿Crees que lo volveremos a ver? Holmes exhaló lentamente. Su mirada se desvió hacia la niebla que se extendía más allá de nuestra ventana, quizás. Pero dígame, Watson, si un hombre está muerto para el mundo y aún así sigue caminando, ¿de verdad se ha ido? No tuve respuesta para eso. El reloj sonó suavemente. La niebla presionaba el cristal como dedos invisibles. Y, en algún lugar, en la vasta y cambiante oscuridad de Londres, Edwin Blackwood caminaba libre. Una leyenda nunca muere, nunca muere.